4 de octubre del 2015. Un joven de apenas 17 años se sienta frente a su cámara. En la habitación apenas entra luz. Tiene poco más de 8.000 suscriptores y una fe inquebrantable en que un día su nombre resonará en todo el mundo. Presiona grabar, habla con timidez, pero con la mirada de alguien que ya vio el futuro. Ese joven era Jimmy Donaldson, conocido hoy como MrBeast, el youtuber más grande de todos los tiempos. Su canal, que empezó como un pasatiempo, se convirtió en una industria multimillonaria con cientos de empleados, millones de seguidores y una influencia que va más allá del entretenimiento. Pero lo que pocos saben es que detrás de esa sonrisa amable y esos videos llenos de dinero hay una historia mucho más profunda, una historia de lucha, de obsesión, de noches sin dormir, de un chico que creció sin nada, pero que lo apostó todo a una sola idea, crear algo tan grande que el mundo no pudiera ignorarlo. Porque el éxito no se construye con suerte, se construye con hambre, con la decisión de levantarte incluso cuando nadie te entiende, y en el caso de Jimmy, con una determinación tan inquebrantable que convirtió la curiosidad en un imperio. Esta es la historia de cómo un adolescente común transformó la obsesión en método, el fracaso en aprendizaje y la generosidad en una marca global. Una historia que demuestra que los límites del éxito no están en el dinero, sino en la mente de quien se atreve a intentarlo. Jimmy Donaldson nació el 7 de mayo de 1998 en Wichita, Kansas, Estados Unidos. No nació entre lujos ni rodeado de oportunidades. Su familia, de raíces humildes, se mudó a Greenville, Carolina del Norte, cuando él era apenas un niño. Su padre era militar, un hombre de disciplina y carácter duro. Su madre, Susan, también sirvió al ejército, pero su vida cambió por completo cuando el matrimonio se rompió. Jimmy creció viendo cómo su madre hacía malabares para alimentar a sus hijos. Hubo momentos en los que el dinero no alcanzaba, en los que las mudanzas eran constantes y los sueños parecían un lujo lejano. Desde pequeño, Jimmy entendió que el mundo no era justo, pero también que la única manera de cambiar su destino era trabajando más que los demás. Veía a su madre regresar exhausta del trabajo, y esa imagen se grabó en su mente como un tatuaje invisible. No quería ver más sacrificios sin recompensa, no quería que su vida se definiera por la escasez. Y así, desde muy joven, comenzó a buscar una salida. Esa salida llegaría en forma de una plataforma que apenas comenzaba a crecer, YouTube. Un espacio donde cualquiera podía compartir una idea, un video, una historia, y para Jimmy eso era magia. En 2012, con solo 13 años, abrió su primer canal, MrBeast 6000, un nombre infantil, sin pretensiones, pero con un potencial inmenso. Grababa videos jugando Minecraft, hablaba frente a la cámara sin micrófono profesional y sin edición. Sus primeros clips apenas tenían visitas, pero Jimmy no buscaba fama todavía, sino más bien entender cómo funcionaba el sistema. Mientras otros adolescentes pasaban sus tardes jugando o saliendo con amigos, Jimmy se quedaba en su habitación, probando ideas. Analizaba los videos que funcionaban, qué títulos captaban más atención, qué duración tenía más gente mirando. A los 15 años, su canal seguía siendo pequeño. Sus amigos no entendían por qué pasaba tanto tiempo frente a una pantalla. Pero Jimmy no buscaba aprobación, buscaba progresar en cada video. Ese fue el primer secreto de su crecimiento exponencial. Y aunque aún no lo sabía, esa obsesión lo estaba preparando para algo mucho más grande que solo ser un youtuber. Lo estaba entrenando para ser un constructor de atención y un visionario del contenido, alguien capaz de convertir la curiosidad humana en una fuente de impacto global. En entrevistas, Jimmy ha dicho que no recuerda casi nada antes de los 10 años. Tal vez su mente bloqueó los recuerdos más duros, o tal vez prefirió guardar espacio para los sueños que venían. Pero lo que sí recuerda, con total claridad, es la sensación de mirar a su madre luchar día y noche. Esa fue la chispa que encendió su propósito. No solo quería tener éxito, quería liberar a su familia de la pobreza. Y no había plan B. Para muchos, el éxito es una meta. Para Jimmy, era un deber, un compromiso con su madre, con su pasado y su propio sentido de valor. Esa mentalidad, mezcla de dolor, gratitud y ambición, se convertiría en su motor principal. Y mientras todo eso ocurría, el mundo seguía cambiando. Las redes sociales estaban explotando. La competencia en YouTube seguía creciendo. Pero en lugar de intimidarse, Jimmy se obsesionó aún más. Empezó a estudiar a otros creadores, a medir su edición, sus tonos de voz, sus miniaturas. Pasaba horas enteras comparando cifras, analizando patrones y anotando ideas. Era como si estuviera construyendo un mapa de éxito. Y él mismo era el explorador. A veces la gente cree que los grandes logros nacen del talento. Pero lo cierto es que nacen del interés extremo y foco absoluto en un tema hasta dominar cada detalle. Jimmy no tenía estudios en marketing ni contactos en la industria. Lo único que tenía era un deseo imparable de triunfar en YouTube. Y cuando alguien tiene esa clase de hambre, la falta de recursos deja de importar. El primer gran resultado llegó en 2015, cuando alcanzó los 8.000 suscriptores. No era mucho, pero para él era un símbolo.
un recordatorio de que el esfuerzo constante sí da frutos. Esa misma noche grabó su famosa cápsula del tiempo, donde se prometía a sí mismo alcanzar el 1.000.000 de suscriptores antes del 2020. Lo que no sabía es que rompería esa meta 5 veces antes de esa fecha. El niño que creció sin nada comenzaba a construir algo que nadie en su entorno podía entender, y todo gracias a una palabra que cambiaría su destino: obsesión. Jimmy veía YouTube no como una red social, sino como un juego con reglas invisibles, un desafío mental. Cada noche, mientras el resto dormía, él abría una hoja de cálculo y anotaba cada pequeño detalle: duración de los videos más virales, sus títulos, colores de miniaturas, palabras clave. Mientras otros creaban contenido para divertirse, Jimmy estaba diseñando su propio método para dominar la atención humana. Pasaba tantas horas frente a la pantalla que su madre empezó a preocuparse. Sus amigos creían que estaba perdiendo el tiempo. Él sabía que estaba viendo algo más en YouTube que nadie más podía ver. Su madre, cansada de su rutina interminable, le dio a elegir: o vas a la universidad o consigues un trabajo. Jimmy eligió la opción menos esperada: fingir que iba a clases. Cada mañana se subía a su coche, se estacionaba frente al campus y, en lugar de entrar, pasaba horas editando videos en su laptop, sin dinero, sin wifi estable, sin nadie que lo apoyara, solo él y su sueño. Durante meses repitió la misma rutina, y mientras los demás estudiaban para aprobar materias, Jimmy buscaba entender por qué la gente miraba lo que miraba y qué hacía que no se detuvieran. Era un estudiante del comportamiento humano sin darse cuenta. Su objetivo no era ser famoso, era ser bueno, extremadamente bueno, en algo que muy pocos entendían. Esa mentalidad lo separó del resto. A los 18 años, Jimmy ya había pasado más de 20.000 horas analizando contenido, y entonces, un día, decidió hacer algo tan absurdo que parecía una broma. Se grabó contando hasta 100.000. Le tomó más de 40 horas hacerlo. Su garganta dolía, sus ojos ardían, y su cámara casi se apaga de tanto uso. Pero no se rindió. El resultado fue un video de varias horas que, en teoría, nadie vería completo. Sin embargo, miles lo hicieron, y luego millones. ¿Por qué? Porque el video tenía algo que el público reconoció de inmediato: autenticidad. Era real. Un joven haciendo algo tan extremo, tan innecesario, que se volvía hipnótico. Jimmy había descubierto un principio que cambiaría su vida: si haces algo tan difícil que nadie más se atreva a hacerlo, la gente no podrá dejar de mirarte. Ese video fue su primer gran éxito, no solo porque generó millones de vistas, sino porque validó su teoría: la atención era el activo más poderoso del siglo XXI, y quien la dominara podría construir cualquier cosa. Jimmy entendió que la obsesión no era un defecto, era su ventaja competitiva. Mientras otros dudaban, él ejecutaba. Mientras otros descansaban, él pensaba en su próximo experimento. Mientras otros buscaban validación, él buscaba mejora, y con cada nuevo intento crecía, no solo en números, sino en visión, porque detrás de cada idea había un principio oculto. La gente ama ver sacrificio, ama ver a alguien comprometido hasta el extremo. El algoritmo no premia al más talentoso, sino al más constante, y la constancia requiere una dosis casi enfermiza de obsesión. Durante casi una década se dedicó a perfeccionar el arte de capturar la atención. Mientras otros canales subían un video a la semana, él subía varios al día, analizaba resultados, comparaba métricas, cambiaba estrategias. Era un científico del contenido, un emprendedor antes de tener una empresa, un obsesivo que, sin saberlo, estaba sentando las bases de un imperio. Con el tiempo, todos empezaron a notar el cambio. Las vistas crecían, el dinero empezaba a llegar, aunque aún en pequeñas cantidades. Pero Jimmy no pensaba en gastar, todo lo reinvertía en su canal: cámaras, micrófonos, luces, edición. Cada dólar era un ladrillo más en la construcción de su sueño. Cuando muchos hubieran usado su primer pago para comprar algo de lujo, él lo usó para crear mejores videos. Esa mentalidad, la de reinvertir, la de mejorar, la de nunca conformarse, se convirtió en el núcleo de su filosofía de vida. Ya no era solo un chico subiendo videos, era un estratega, un emprendedor, un visionario, y el mundo estaba a punto de descubrirlo. En 2017, Jimmy recibió su primer patrocinio. Una marca le ofreció $5.000. Para muchos, esa cantidad habría significado el primer paso hacia una vida más cómoda. Pero para Jimmy, significó una oportunidad para probar una idea más grande. Decidió regalar todo el dinero a un hombre sin hogar, grabando su reacción con la cámara de su amigo. No había guión ni producción, solo un acto sincero. Esa autenticidad fue lo que cambió todo. El video se volvió viral. Millones de personas quedaron cautivadas, no solo por la generosidad, sino por el mensaje que transmitía. El entretenimiento también podía transformar y cambiar vidas. Desde ese día, Jimmy entendió que su contenido podía tener propósito. Comenzó a usar cada patrocinio, cada dólar y cada recurso para crear algo más grande, más humano y más inspirador. La fórmula era simple: reinvertir todo, ganar menos, impactar más. Así nació el estilo que definiría a MrBeast: desafíos extremos con un corazón enorme detrás. El dinero dejó de ser su meta y se convirtió en su herramienta. Jimmy no solo estaba creando videos, estaba construyendo una nueva forma de ver Internet, una donde la bondad también puede volverse viral y generar millones.
Después de su primer video viral, Jimmy comprendió algo esencial. El dinero no era la meta, sino la herramienta. Decidió reinvertirlo todo, multiplicando cada vez más la escala de sus ideas. Pasó de regalar $1000 a regalar casas, autos y experiencias que cambiaban vidas. Junto a sus amigos, formó un equipo creativo que compartía una misma visión: entretener haciendo el bien. Cada video era un desafío, un experimento de generosidad y estrategia. Jimmy no buscaba fama, buscaba impacto real. Y descubrió que cuando combinas propósito con disciplina, la audiencia no solo te mira, te sigue. Mientras otros creadores disfrutaban sus primeras ganancias, Jimmy las devolvía al canal. Cada dólar era una semilla para algo más grande. Compraba cámaras, contrataba editores, planeaba retos imposibles. Su filosofía era clara: crecer a cualquier costo. Y esa mentalidad lo separó del resto. No existía el descanso, solo el siguiente desafío. Lo que otros veían como locura, él lo veía como inversión. Sabía que la constancia y la reinversión eran el verdadero algoritmo del éxito. Su canal no crecía por suerte, sino por método. Y cada vez que reinvertía, su impacto se multiplicaba. Jimmy demostró que los grandes resultados no llegan cuando ahorras toda tu vida, sino cuando arriesgas todo por tu visión. Después de conquistar YouTube, Jimmy quiso expandir su imperio más allá de las pantallas. En 2020 lanzó MrBeast Burger, una cadena de cocinas fantasma que prometía llevar su marca a miles de hogares. En pocos meses ya tenía más de 1000 ubicaciones alrededor del mundo. Parecía otro triunfo para el empresario, hasta que llegaron las quejas. Las reseñas hablaban de hamburguesas frías, mala calidad y precios altos. Jimmy estaba devastado. No le dolía el dinero, sino su imagen. Había confiado su marca a terceros, y esa decisión casi arruina su reputación. En vez de ocultarse, dio la cara. Se disculpó públicamente, demandó a la empresa responsable y prometió hacerlo mejor. De esa herida nació Feastables, su nueva marca de chocolates. Esta vez, Jimmy decidió hacerlo todo desde adentro, cuidando cada detalle, desde el empaque hasta los ingredientes. No solo era un gran negocio, era una redención y una disculpa al público. El fracaso de MrBeast Burger le enseñó algo esencial: el éxito no se mide por los aciertos, sino por la capacidad de levantarse. Jimmy transformó un tropiezo en el motor de una nueva victoria. Nada en sus videos es casualidad. Cada plano, color y palabra tiene un propósito. Su fórmula se basa en 3 pilares: curiosidad, emoción y recompensa. Si un video logra esas 3 cosas, se vuelve viral e inolvidable. Mientras muchos improvisaban, él diseñaba. Mientras otros competían, él analizaba. Y así construyó un sistema de contenido que inspira a millones y enseña que el éxito no es magia, sino estructura. Jimmy Donaldson no triunfó por suerte, triunfó porque nunca dejó de mejorar. Su historia no trata de dinero, sino de propósito y disciplina. Mientras otros se enfocaban en ganar, él se enfocó en servir y evolucionar. Para Jimmy el éxito no está en alcanzar la cima, sino en mantener la fe cuando nadie te ve subir. Su mayor enseñanza es simple: haz lo que amas, pero hazlo mejor que nadie. MrBeast nos recuerda que la pasión es combustible, pero la constancia es motor, y que quien trabaja con disciplina, tarde o temprano, inspira al mundo. Si esta historia te inspiró, no te detengas aquí. En el siguiente video descubrirás otra historia de éxito que demuestra que el límite solo existe en la mente. Haz clic ahora y sigue aprendiendo de quienes transformaron sus fracasos en éxito. Nos vemos ahí, porque tu historia también está por comenzar.